Pues bueno, para no gastar más tiempo de mi parte, agradecerles, saludarles y tal vez una pequeña provocación de inicio de la conversación de este ejercicio. De alguna manera, salvo Carlos, nosotros cuatro no estamos en la parte institucional de la religiosidad, de las instituciones sí, religiosas, y desde una fuera de eso, de esos espacios, hemos tenido contactos, hemos tenido trayectorias que también hemos visto en las luchas, en las resistencias, en nuestras propias vidas, y quisiera como provocarles en el sentido de cómo nuestra cercanía o lejanía ante la institucionalidad de las espiritualidades se ha ido construyendo, cómo ha ido cambiando y cómo podría mostrarse un horizonte donde las espiritualidades, las resistencias puedan ayudarnos, o por lo menos ayudarnos a hacernos nuevas preguntas. Respírenlo. Igual yo puedo preguntar alguna cosa y me responden lo que quieran, esa es la libertad de conversar también. Entonces, ¿quién se anima? Adelante, Rita. En esta modalidad mía de absoluta improvisación y ¿no? adaptación al ambiente, a lo que pasa. Me hiciste acordar de una cosa tan extraordinaria que con tantos años que tengo me la había olvidado. Que yo me bauticé cuando tenía 7 años y porque quise. ¿Por qué quise? Porque encontré una mujer con la que quise emparentar. Era una señora más grande, una joven, pero no era una nena como yo. Yo dije, yo quiero emparentar con esta persona. Qué loco, me había olvidado de eso completamente. Entonces le dije a mi mamá que quería bautizarme. Entonces esa es mi entrada. Aunque mi mamá sí fue formada en un internato católico, pero yo no era bautizada. Qué curioso, ¿no? Pero lo quise hacer como una manera de vincularme a alguien de una forma estable. Bien. No, estuve pensando algo, ¿no? ¿Cómo se relaciona, cómo podemos pensar hoy, que tenemos que pensar. La mayor dificultad, como quedó muy claro en las dos conferencias, tanto en la de Amador como en la de Raúl, es cómo pensar no quiero decir pensar nuevo, porque ya no me gustó, pero cómo volver a pensar. Porque en realidad con nuestros movimientos, con nuestra forma de operar políticamente, lo que hicimos es usar algo que ya fue pensado en algún momento, por ejemplo la idea de revolución, de la que vos me encantó, como hablaste, son términos, el movimiento social, vos lo mencionaste, un término con el cual tengo una gran dificultad, que es la utopía, porque ya tiene un formato, como es el futuro ya está diseñado, tiene que ser así el futuro, todos los que tenemos una formación marxista, tenemos una idea de cómo debe ser la sociedad buena, y todo eso nos ha ido traicionando de una forma o de otra, ¿no? Entonces, en esta reunión, que es una reunión donde muchas personas son del campo religioso, ¿cómo se piensa de nuevo ese campo religioso en la situación, en el ambiente político, en la situación en que el mundo se encuentra en este momento, ¿no? ¿Qué papel entra a tener la religión, la religiosidad? Yo le llamo espiritualidad porque yo, como digo siempre, yo creo en todo, creo en absolutamente todo, hasta en Jesús, inclusive, que es chocante para algunos. Sí, hay algunas personas que quedan absolutamente nocauteadas cuando dicen, no, creo en todos los espíritus, todos los cielos, toda la tierra, las aguas, los fantasmas, los espectros de los muertos, las reencarnaciones, todo, hasta en la Virgen María, hasta en Jesús. Ahí la persona va escuchando, sí, qué bonito, qué bonito. ¡Ah! Porque ese Jesús no puede ser incluido como uno más. Bueno, ese es un tema. Yo voy a dejar.
por responder. Yo vengo de un país donde el ateísmo es la religión, ¿no? O sea, en Uruguay es un país donde las iglesias casi están en un lugar escondido y no tiene, la religión nunca tuvo un peso importante. Me acuerdo que una de las frases que los compas decían en Uruguay es una frase de Buñuel, que decía, gracias a Dios sigo siendo ateo, y nos reíamos y no sé qué. Sin embargo, luego de mi exilio en España, a la vuelta, ha sido dos momentos en dos movimientos que me llenaron de religiosidad. Uno fue cuando retornó en el 91 Rigoberta Menchú a Guatemala, que hubo varias celebraciones mayas, religiosas, y yo me sentía ahí como sapo de otro pozo, ¿no? Pero el incienso, el canto, me fueron envolviendo, ¿no? Y la otra experiencia fue entre los Sin Tierra de Brasil, que tienen una religiosidad popular impresionante. El movimiento tiene, una de las áreas del movimiento es mística, y no hay actividad donde no aparezca la mística en forma de cantos, en forma de símbolos. Entonces, de esa manera como que te va permeando, ¿no? Y lo agradezco porque ha sido a través de lo que a mí me interesa, que son los movimientos, cómo he ido dejándome o permeándome de esta cosa de la religiosidad, de la espiritualidad, que creo que Rita lo formula bien, espiritualidad. Y para los Sin Tierra sobrevivir en esos asentamientos tan difíciles, rodeados de policías militares, etcétera, pues la espiritualidad es un elemento de fortaleza, ¿no? de ayudarlos a seguir en el camino. Bueno, supongo que lo que estamos haciendo ahora es tratar de situar nuestra relación con esta cuestión de la espiritualidad, y la verdad, lo que me viene a mí también son como recuerdos infantiles también, ¿no? Yo lo que pasa es que lo que mamé fue la experiencia peor, digamos, de la religión con una abuela que yo adoraba infinitamente, pero que era, en fin, Franco era una persona liberal comparado con ella, o sea, era verdaderamente impresionante, ¿no? Y yo, bueno, la quería infinito y incluso la enterré con la camisa de Falange, que es el grupo fascista español, porque ella me lo pidió. Y yo mucho más como anarquista ideológico que era antes, pero la verdad lo hice porque la quería muchísimo. Pero mi experiencia de lo religioso era, bueno, la experiencia franquista, digamos, ¿no? La religión como disciplina, como obligación, como miedo, como culpa, como pecado. Todavía recuerdo las confesiones con el cura, así como una experiencia verdaderamente impresionante. Ahí están los dos juntos en esa... Bueno, entonces yo, igual un poco lo que dice Raúl, me alejé completamente y yo creo que si ahora me vuelvo a interesar por esta cuestión de la espiritualidad, pero me temo que mi reflexión es un poco teórica, la verdad, porque no detecto movimientos, o no están o no los veo en España, de una recreación de una espiritualidad política interesante, etcétera, en los que yo pudiera basar mi reflexión. Entonces me parece que mi reflexión al respecto es un poco teórica, pero un poco en la línea de Rita lo que diría es que, resumiendo mucho, quizá la historia de Occidente es como un progresivo aumento de la abstracción y por lo tanto lo que decíamos ayer de la teología del dinero o del capital, la abstracción última, un principio abstracto, más allá del mundo, que convierte todas las cosas de este mundo, las cosas, las relaciones, los objetos, las personas, en medios para otra cosa. No importa nada de lo que hay, no importa nada de lo presente, no importa nada de lo que estamos viviendo, porque todo es medio para otra cosa, medio para conseguir un beneficio, medio para conseguir más dinero, es medio para, es la instrumentalización del mundo para otra cosa, ¿no? Entonces ahí, en este progresivo aumento de la abstracción, veo lo que, pero de nuevo digo, mi defecto es que es una reflexión muy teórica, pero sí que he vuelto a jugar con la idea del paganismo, me he vuelto a acercar a mis mitos, que son, claro, griegos y romanos,
son muy occidentales, del origen occidental, pero bueno, de repente encontraba ahí cómo, por qué, me parece que lo que había como pagano, interesante y que igual se puede retomar incluso desde una teología cristiana, era la idea de la santificación del mundo. Que todo es sagrado, en el sentido de que lo sagrado se opone a lo instrumental. No puede ser, ¿no? Entonces, cada fuente, cada puerta, puede pasar un Dios, ¿no? Puede pasar un Dios. Estaba esta idea tan bonita también que cuenta el historiador de las religiones antiguas, Karl Kerenyi, de que los templos en la Grecia antigua no encierran al Dios, sino que son lugares de paso para el Dios. Se le hace un regalo, que es la ceremonia, y el Dios pasa por ahí. Pero el Dios siempre está en movimiento, pasa por las cosas, pasa por el mundo. Entonces ahora, bueno, he vuelto a jugar con esta idea del paganismo como la santificación del mundo contra la abstracción, de su diversidad, de su presente, de lo más sensible, ¿no? Frente a la abstracción, lo más sensible, y también de algo que me parece muy interesante, de lo plural, que dice Rita, y otra cosa que me parece interesante, que es esta no división tajante entre el bien y el mal. ¿No? Dios separó la luz de las tinieblas, pero me parece a mí que ahí nos hizo una jugada mala. Que bien y mal, igual tendríamos que cambiarlo por lo bueno y lo malo, y me parece que es una idea interesante de los dioses antiguos que cambian. Hay un Dios que es bueno y al día siguiente es malo, y nos ofrece como otra idea de lo bueno y lo malo, que quizá depende de la situación que vivimos, qué es lo bueno y lo malo. Ahí engancho un poquito, claro, porque hemos aprendido a hablar del politeísmo como una mala palabra, y yo hoy encuentro que el politeísmo es mucho más interesante que los monoteísmos. Siento mucho tener que decir esto aquí, que los monoteísmos. Los monoteísmos llevan, inevitablemente llevan a la guerra. No hay cómo no llegar a la guerra desde una perspectiva monoteísta del mundo, que quiere decir un monopolio del bien, ¿cierto? Un monopolio de la verdad, un monopolio de lo que es la justicia, un monopolio inclusive de la belleza, ¿no? Como decía la compañera negra de Brasil, ¿no? Entonces, el monoteísmo es necesariamente monopólico, no puede eludirlo. Entonces, cuando se fundamentaliza, como es en el presente, porque lo que tenemos hoy es como la fase apocalíptica del monoteísmo, como es la fase apocalíptica del capitalismo, una fase final en el que llega a su fundamentalismo, a su extremo, a su extremismo, como estamos viendo en América Latina, ¿no? Con la cuestión de la ideología de género, ¿no? El interés de la familia por encima del interés de las mujeres, por ejemplo, o no te metas con mis hijos, la prohibición de la utilización de la categoría género, que no es otra cosa que una categoría analítica. No es un proyecto político, una ideología, es una forma de análisis de los comportamientos de las personas. Entonces, hay toda una... Y eso es, a veces he pensado que era inevitable llegar hasta ahí, porque eso está en embrión en cualquier forma de monopolio del bien, en cualquier forma de monopolio de la divinidad única. Entonces, ¿cómo hacemos? Mi solución fue esa que acabo de decir, ¿no? Creer en todo y también creer en Jesús. ¿Qué es la solución de los pueblos, de las comunidades, de las religiones comunales, del cosmos pachamámico, del cosmos afro-brasilero? En el cosmos afro-brasilero hay dos cielos. La gente tiene el mundo de los eguns, ¿no? A los que le da de comer y los alimenta, porque son los parientes muertos que están ahí al lado, en un lugar al ladito. Pero van a la iglesia a veces, ¿no? Entonces se me ocurrió preguntar, en muchísimo tiempo que conviví en Recife con la tradición Xangó, con el candomblé de Recife, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo hacen? ¿Por qué cultivan a los muertos que están acá al ladito, asentados, como se dice ahí? Pero también, porque a veces nos gusta pensar a veces pensamos que vamos a ir ahí cuando nos morimos, pero también nos gusta que también podamos ir al otro lugar, ¿no? A la redención, al cielo, etc. Queremos ir a los dos lugares. Ah, perfecto. Bárbaro, perfecto, un buen negocio. Yo pienso que esa lógica no excluyente es la que permitió a los pueblos de estructura comunal y colectivista sobrevivir a 500 años de masacre. Tuvieron una adaptabilidad, adaptabilidad cognitiva, que su forma de religiosidad no exclusiva, no excluyente, no monopólica, les permitió les hizo posible
un pragmatismo y un juego de cintura, como se dice en Brasil, incluir al otro sin problema. En cuanto al mundo moderno, colonial, moderno, monoteísta, y ahí hablo de los 5 monoteísmos, ¿no? El mundo colonial, moderno, monoteísta, para incluir al otro tuvo que hacer un ejercicio de inteligencia y de razonamiento enorme. O sea, como decía en mi conferencia, crear la grilla universal, o sea, por la cual voy a poder procesar la anomalía. Toda diferencia se transforma en una anomalía en la modernidad, porque la modernidad inventa al sujeto normal. Entonces, todo lo que se desvía, que manifiesta una diferencia simplemente con relación a ese normal, es un anómalo. Y eso viene de la tradición monoteísta. Entonces, lo que tenemos que pensar hoy es eso, cómo no ser desleales a nuestra sensibilidad religiosa, a nuestro corazón espiritual, porque la espiritualidad es, como se dijo muchas veces en estos días, es una cuestión de afectividad, de sentimiento, de emociones, de afinidades. ¿Cómo no traicionar eso? Pero reconstruir un mundo en plural, o sea, un mundo francamente pluralista, a donde el genocidio sea... Porque el genocidio deriva, es el resultado de un mundo monopólico, de un mundo no pluralista. Entonces, ahí voy a dejar una semillita aquí, por ejemplo, y yo lo estoy pensando de otras formas. Por mucho tiempo soy muy amiga de un jesuita catalán boliviano que es Javier Albó, de quien aprendí muchísimas cosas y a quien lo quiero con todo mi corazón. Entonces, con él estuvimos una vez en un proyecto del cual resultó un libro publicado en la Universidad de Uppsala que se llama Religions in Transition, ¿no? ¿Por qué la gente se convierte? ¿Cómo y por qué la gente se convierte a otra religión? ¿Qué la lleva? Cuando las religiones en realidad tienen estructuras, tienen cosmos estructurados de formas tan distintas. Entonces, continuará. A mí me gustaría tomar la idea de la crítica al monoteísmo que hace Rita para hibridarla o para llevarla al tema de los movimientos y esto, ¿no? Fíjense que venimos de un monoteísmo marxista-leninista espantoso, ¿verdad? Cuyo momento más álgido en América Latina creo que fue Sendero Luminoso, en Perú. Entonces, con expresiones brutales como la guerra de clases, ¿no? O sea, en fin, cuestiones así. Y cuando yo veo el tapiz que van construyendo los movimientos sociales en América Latina, es un tapiz plural, diverso, de muchos colores y matices de colores. Voy a poner varios ejemplos concretos. Una vez en la Sierra Tarahumara, allá donde estaba el Ronco Robles, me dicen los compas de allí, nuestra forma de resistir ha sido huir. Los mapuche te dicen lo contrario, nosotros nos plantamos y de aquí no se pasa. Ahora, ¿cuál es mejor? Ninguna. Yo no quiero optar entre una y otra y hay muchas intermedias. Hay movimientos de los pueblos originarios en América Latina hoy que apuestan por un Estado plurinacional y por la refundación del Estado. Y otros hacen más hincapié en la autonomía. Entonces, yo creo que todas esas diversidades y muchos más matices de los que soy capaz de plantear aquí, componen ese tapiz en el cual no hay una línea monoteísta que sea la buena y un camino a seguir y un horizonte al que arribar. Por eso lo de la utopía es tremendo. Sino formas de caminar a diferentes ritmos, de diferentes modos, y esto es lo importante, una no es mejor o más avanzada que las otras, sino que esa diversidad de formas componen ese tapiz que estamos viendo o intuyendo y que
y que las diferencias conviven y que más aún, unas y otras pueden ayudarse a complejizarse, a entretejerse, y yo coincido totalmente que si los pueblos han resistido 5 siglos es porque han sabido adaptarse, cambiarse de una forma muy sinuosa, muy no monoteísta, ¿verdad? Y eso me parece muy interesante porque está pasando hoy ante nosotros y nosotras, y capaz que la tentación monoteísta es pensar que hay un movimiento que es el bueno, una forma de hacer las cosas que es la buena, un modo de encarar la política que es el bueno. Por supuesto yo tengo mis corazoncitos, ¿no? Y no me da nada, no todo me es igual. Pero creo que hay que estar abiertos a esa diversidad porque unos aprenden de otros y uno aprende de todos. Había un Maracame Huichol, creo que era, ¿no? Que decía, entre todos lo sabemos todo. Y creo que eso es el tema, ¿no? No es que acá una forma sea la mejor. Quizás sí hay un criterio, ¿no? Que, por ejemplo, cuando he pensado en la cuestión del buen vivir, del buen tumacausai, la vida plena, el criterio es la funcionalidad o la disfuncionalidad al proyecto histórico de las cosas, es decir, al proyecto histórico del capital. Ese es un criterio que divide aguas, sí. O sea, espiritualidades o así llamadas que aportan o que se afilian al proyecto histórico del capital, que son funcionales a ese proyecto histórico, y otras que son disfuncionales. Para mí, la división de aguas está ahí. Gracias. Bueno, se me ocurre algo de lo que está surgiendo, agarrarlo por traer de nuevo el tema de la impureza, ¿no? Porque si hemos agarrado el tema del politeísmo, lo hemos llevado a lo político y hemos visto que también hay formas de monoteísmo ahí, excluyente y monopólicas, de control, de neurosis muy fuerte. Y entonces pensar una especie de politeísmo político, y para mí mi experiencia así como de politeísmo político más fuerte fue la plaza ocupada por el movimiento 15M que hablé ayer, ¿no? Donde la verdad la sociedad se hizo presente en su diversidad radical. Y esto, bueno, lo que me hace pensar es que la convivencia de la diferencia es más fácil de enunciar que de componer luego en la práctica. Es decir, que realmente fue un arte bien complejo de la relación con el otro cuando no estábamos ahí solo los de izquierdas, los anticapitalistas, los antisistema, sino que había una diversidad, una impureza, una ambigüedad de los que estaban ahí, gente que incluso decía que era de derechas, y realmente ahí nos vimos enfrentados en concreto a cómo componer la diversidad sin volver a erigir un Dios, un solo Dios que dicte la identidad que hay que tener, la línea que hay que tener, lo que hay que decir, etcétera, ¿no? Y bueno, y creo que esto de las revueltas impuras es algo que por lo menos en Europa se ve los chalecos amarillos. Yo estuve en París visitando unos amigos hace poquito tiempo y es un movimiento de una diversidad, porque el grado de despolitización en Europa es tan alto que cuando la sociedad se politiza, lo que aparece en la calle, lo que aparece en las plazas es de todo y con la mayor confusión ideológica del mundo. Entonces, hay gente que vota a Marine Le Pen, gente que vota a… ¿Cómo componer esa diversidad? Es un arte porque la gente de izquierdas, creo, y me incluyo, nos cuesta mucho convivir con lo que no es del todo claro, es ambiguo o es un poco ambivalente o dice que es de derechas, por ejemplo, ¿no? Hay una dificultad ahí. Yo la vi en el 15M mismo, ¿no? Y me parece que algo de interesante para articular la diversidad es que a veces te encuentras más en lo material, en la construcción, en el hacer, en el compartir, que en el momento de la palabra, ¿no? Yo creo que la asamblea en el 15M, erigida un poco en el centro, todavía era un poco monoteísta nuestra asamblea. Y sin embargo, la dimensión del hacer común, porque había que vivir en la plaza, entonces había infraestructura, cocina, medicina, guardería. Esa era la dimensión politeísta de la plaza del 15M, la del hacer. Sin embargo, la de la palabra, tendíamos un poco a ver cuál es la línea correcta, quién puede estar y quién no puede estar, ¿no? Ahí yo veo
nuevamente la división de la que he venido hablando entre una politicidad masculina y una politicidad femenina. La politicidad femenina mucho más ligada a la tradición comunal, a la historia de las comunidades, es pragmática, no principialista, no principista se dice en español, no burocrática, capaz de improvisar, muy capaz de improvisar para defender la vida aquí, ahora, de la forma en que sea, hacer que se viva. O sea, la manera en que las mujeres hemos ejercido nuestra gestión, que luego fue entendida como completamente no política, ¿no? En la transición a la colonial modernidad, todo lo que fue la gestión femenina de la vida, que es esa división de la que estás hablando, ¿no? Los hombres con su protocolo, ¿no? De la palabra, esa es una tradición masculina que llega al Estado. Y en cuanto a las mujeres, pero las dos son políticas. Lo que pasa es que la gestión femenina se vio como no política, fue despolitizada en la manera en que la vemos, por una cantidad de razones que no hay momento acá para hablar de esto, pero lo que debemos hacer las mujeres es mostrar que nuestra forma de gestión de la vida y nuestra manera de tomar el espacio público es político, es otra forma de politicidad, ¿no? Que es en el hacer, es lo que vos llamaste ayer la potencia, ¿no? Que la potencia no tiene palabras. La potencia es simplemente un hacer. Después, reflexivamente, en esa vuelta reflexiva que es la característica de todas las filosofías del siglo XX, ¿no? Como se ha mostrado, ¿no? Se hace esa vuelta reflexiva que genera una identidad. Pero eso es un segundo momento. Cuando digo yo o cuando hago, nuestra posición en el mundo es indéxica, como dicen los lingüistas, ¿no? Es el yo, tú. Yo estoy acá, tú estás. Es una interacción. Y luego, cuando nos preguntamos, pero ¿quién soy? Ahí hay una vuelta reflexiva y tenemos que enyesar, aunque sea por un momento muy breve, consolidar un quién soy. Soy cristiano, o soy de izquierda, soy comunista, soy de derecha. Hay que romper ha pesado demasiado, ahora que lo pienso, a partir del siglo XX, esa vuelta reflexiva que implica, y sobre todo en los últimos tiempos, en el periodo multiculturalista, que para mí ya se encerró, ha pesado demasiado, y aquí una de las ponentes en la mesa anterior me dio mucha pena no poder conversar un poco más con ella, que hablaba sobre esa cuestión de los derechos. El multiculturalismo enyesó las identidades políticas, ¿no? Esa vuelta reflexiva se transformó en un yeso, un sujeto político que tiene un perfil. Si soy negra tengo que ser de esta forma, me tiene que gustar bailar, tengo que reírme mostrando todos los dientes, tengo que usar ropa colorida y soy del campo de la performatividad o del deporte. Esa performance de la raza, esa performance de la etnicidad, esa performance inclusive de la feminidad, del ser mujer, que fue obligatoria en ese periodo en que las identidades políticas fueron lo único pasible de derechos. Solo podías reclamar derechos a partir de ese yeso identitario. Y con eso se perdió lo que yo en mi libro La Nación y sus otros le llamo las alteridades históricas, nuestra forma de ser históricamente, antes del periodo multicultural. Entonces, eso que para mí estás hablando tiene que ver con eso, con esa recuperación del puro acto, del ser en acto, y de esa soltura con relación a las identidades políticas e inclusive al lenguaje de los derechos, que como digo todo el tiempo ahora, el Estado nos atrapó, y siempre que hemos puesto todas nuestras esperanzas en el Estado, siempre que le hemos puesto todas nuestras fichas al Estado, y en el feminismo hago la autocrítica, siempre acabamos perdiendo tiempo, porque es la sociedad la que cambia. Y nunca se ha visto que un Estado sea capaz de cambiar una sociedad. Ni siquiera las leyes, porque nuestra fe en la ley es que la ley tiene una relación causal con la vida, causal con las prácticas, pero no la tiene. Y la prueba es el aborto. La prueba es el aborto, que la ley nunca tuvo ningún tipo de impacto en lo que las mujeres hacen con su panza. El aborto nunca, al contrario, creció todo el tiempo a pesar de la ley. No tiene una eficacia material la ley, sino adquiere una eficacia persuasiva, disuasiva, si no existe en el discurso de la gente, si no está en acto, pero en el acto de la gente, no meramente en el acto de los jueces, donde nunca está además, para determinadas
casos como las mujeres, los no blancos, los pobres, nunca está en acto en el martillo de los jueces la ley. Es un discurso, una pedagogía. A veces llega a su destino, convence, y la mayor parte de las veces convence muy poco. Muchas de las personas ni saben qué dice la ley, ¿no? Entonces creo que recuperar ese ser en acto para ver si podemos, ahí sí, construir nuevas categorías, nuevos conceptos, porque los conceptos, como dijo muy bien Amador ayer, revolución, movimiento social, en el caso mío, utopía, en tu caso vos hablaste de, bueno, de movimiento social también. Todos hablamos de alguna forma viendo la obsolescencia de las categorías que nos movilizaron políticamente hasta ahora. Prácticamente estamos en un fin de era, estoy totalmente convencida. Retomando eso que dice Rita de la política en femenino y de los conceptos, el año pasado en Argentina me sucedió algo con el tema de la autonomía. Yo pensaba que pensaba, porque también uno tiene un lado monoteísta, ¿no? Del cual nunca está libre. Entonces yo pensaba que la autonomía es una definición y una práctica concretas. Y tuve una pequeña gira en Rosario y Córdoba con este movimiento Paren de Fumigarnos y el tema del glifosato. Y en una ronda que había como 80 personas, diversos movimientos, todos planteaban algo que para mí era absolutamente contradictorio, pero luego lo entendí. Y era, recibimos fondos del Estado, pero somos autónomos. Entonces, fue maravilloso porque a la hora de escuchar, y yo creo que es una parte femenina de los movimientos ahí, ¿por qué no vamos a recibir dinero del Estado? ¿Verdad? Si nos condiciona, veremos. Pero además nosotros gestionamos esos recursos según nuestro criterio. O sea, somos autónomos. O por lo menos somos las dos cosas a la vez. Entonces somos heterónomos y autónomos a la vez. O en algún aspecto y en otro aspecto. ¿Por qué? Porque la vida no es pura. Y porque tienen que sobrevivir y porque tienen que seguir resistiendo. Incluso en algún momento fomentan una ley que impide que se fumiguen con glifosato las escuelas. Y está muy bien, aunque después no se cumpla. Entonces, este concepto, que para mí es muy importante, de la autonomía, no es una definición abstracta que tenga que aplicarse, porque estaríamos cayendo en otro monoteísmo. Totalmente. Entonces, en la realidad, y esto para mí es el milagro, la maravilla, los movimientos van superando, o mejor dicho, para no hablar de los movimientos, la vida colectiva en acción va superando los conceptos, las rigideces, porque si algo son los movimientos, son la gente común haciendo cosas, organizándose para resolver X problemas. Y eso nos va superando y nos va complejizando y nos va enriqueciendo y nos va desmonoteizando. Y ahí vienen las capturas, claro, que hemos hecho todo el tiempo, las vanguardias. Vos decías muy bien la crítica a las vanguardias. O sea, las vanguardias, bueno, yo no, yo soy mujer, no puedo ser vanguardia, no soy. Pero sí, las vanguardias, ellos, siempre fueron hombres lo de las vanguardias, ¿no? Raramente fueron mujeres. Entonces las vanguardias se apropian de ese vivir y lo capturan, ¿no? Lo capturan en un credo político, y ese es el peligro. Yo le llamo a esto que vos acabás de describir, la comunidad a puerta semiabierta. Porque lo he visto en el Yango de Recife. Y acá creo que tengo un compañero que es Martín, que también de alguna forma en las clases pobres de San Pablo, según estuvimos conversando, también lo ha visto. ¿Qué hace la gente? La gente, hay una oferta del Estado, recursos, derechos, ¿no? Un poco de salud, algún poco de educación, entreabre la puerta, saca la mano, toma esa oferta de recursos o de derechos como recursos, lo mete adentro y cierra la puerta, rápidamente, lo más rápidamente posible, para continuar con su proyecto fundamental, que es el proyecto de seguir siendo un pueblo. Yo hoy describo, tengo muchos problemas con la costumbre, el culturalismo se transforma muy rápidamente en un fundamentalismo, que es el peor enemigo de la humanidad.
Y hay un fundamentalismo indígena también. Les voy a contar un caso, porque yo soy antropóloga, entonces nosotros vivimos de etnografía. Por ejemplo, un caso. Los Tapuya del centro de Brasil, estado de Goiás, ¿no? Por muchos años yo acompañé a la FUNAI, a la Fundación Nacional del Indio, en los talleres con mujeres indígenas. Estuve en el primero de todos, en el que hicimos la agenda, vamos a decir así. Entonces, cuando sube Lula al gobierno, durante toda la gestión PT, la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, acaba creando una sección de la mujer, de género le llama, y luego hace en todo el país oficinas, talleres, quiere decir, con mujeres indígenas de las diferentes regiones. Entonces, una de las regiones, que fue Mato Grosso, pero vino gente de Goiás, me tocó compartir el dormitorio con una indígena tapuya. Y la indígena tapuya era muy parecida a mí. Entonces yo tenía pelo enrulado, tez blanca, pecas, y bueno, al final tomé coraje y le dije, pero vos sos tapuya. Sí, soy tapuya de la aldea Carretaun. Ah, pero vos pareces italiana, ¿no? Entonces me contó la siguiente historia. Sí, dice, porque nosotros los tapuya eran de los pueblos más numerosos cuando llegan los portugueses. Fueron diezmados, así murieron millones. Y queda en el centro de Brasil una última aldea tapuya que se llama Cajetão, y que don Pedro II les da la cédula de posesión de ese territorio. Entonces, después de que ya están asentados, tienen una tierra y están ahí, viene una tremenda peste, una gran epidemia, y mueren todos menos 3 mujeres. Y toman una decisión política. A partir de ese día, por el tiempo que sea necesario y por el tiempo que dure su fertilidad, ellas van a copular con todos los transeúntes, todos los hombres de todas las razas, de todos los tipos, o sea, mercachifles, o sea, mercaderes árabes, indios de origen turco, indios de las regiones más al sur, portugueses, o sea, con cada hombre que transitase por la aldea, irían a copular, irían a reproducir su pueblo. Y hoy son 300 aproximadamente, son un poco más de 300, y tienen la tierra. Eso lo uso yo para mostrar que un pueblo es el deseo de serlo. O sea, ¿y qué es el deseo de serlo? No es, porque ahí ¿qué hubo? Una suspensión de la costumbre, totalmente. Deliberada suspensión de la cultura para dar continuidad. Se suspendieron las reglas de conyugalidad y se suspendieron las reglas de parentesco. O sea, y otro pueblo todavía, que son los Abacanoero, que sobrevivieron 6. No hay un relato como este que explique cómo hoy son una centena aproximadamente. Es posible que haya sido por la suspensión de la prohibición del incesto. Pero entonces son estrategias donde no existe bien y mal, donde existe solo un bien, que es continuar sobre la faz de la tierra como una gente que se ve viniendo de un pasado común y yendo a un futuro común. Eso es un pueblo. El tema del fundamentalismo indígena es bien interesante. En diciembre estuve en el sur de Chile con los mapuche. Y hay una tradición mapuche muy anclada en las comunidades rurales que dictamina qué es ser mapuche, ¿verdad? El mundo mapuche es un mundo de guerreros, machos, un mundo de combatientes. Derrotaron al colonizador, es uno de los pocos pueblos que le puso límites, y así. Pero, y hoy resisten de una forma importante al Estado chileno, que lo consideran exterior al mundo mapuche. Y los mapuches urbanos son profesionales, feministas, gays, y ese diálogo es muy difícil. Porque es un diálogo entre el que hizo diversas experiencias y el que quedó en la comunidad. Pero en las comunidades de alrededor de Temuco, bien al sur, surge
un colectivo de historia mapuche. Pablo Marimani probablemente. Y entonces son mapuches que fueron a la Universidad Austral, ahí en Temuco, y retornaron a sus comunidades. Y hay un grupo Mapu Express, que es un grupo de comunicación, en donde dentro de Mapu Express hay un grupo de chicas mapuches, que son lesbianas, mapuches. Ellas se identifican mujeres antipatriarcales, no se denominan feministas. Y en esa tensión, porque esto no es sin tensiones, en esas tensiones, claro, van enriqueciendo o mejor desarticulando ese ser mapuche tradicional que era monoteísta. El ser mapuche es una cosa. Eso es un efecto de la colonia. Claro. Es la criollización. Claro. El peor de todos los males. Y lo van desarmando casi inadvertidamente. Quiero decir, no es una lucha para desarmar esa concepción mapuche tradicional que sigue en tensión. Va sucediendo, y eso es lo más divertido, que va sucediendo, no es una línea política que los mapuches... A tal punto que cuando matan a Camilo Catrillanca en noviembre, hay manifestaciones en solidaridad con los mapuches en todo Chile. Entonces el Huinca, el blanco, empieza a ya no ser el otro, sino el que se juega también en manifestaciones, en cortes de calle, por el mapuche asesinado. Entonces quiero decir con este ejemplo que la desarticulación del ser esencialista mapuche no es producto ni de una política de arriba multicultural ni estatal, ni de una línea política de los mapuches, sino del hermoso devenir de la vida que no les impide seguir siendo pueblo, porque aún el mapuche urbano más diverso, que hace hip hop mapuche, es mapuche, pero hace hip hop como los aymaras del Alto. Porque la idea de que Europa es histórica, tiene historia, y los pueblos tienen costumbres, es racista, pero es una forma de racismo a ultranza. O sea, una gente es una gente de vitrina, ¿no? Son siempre iguales a sí mismos. Es mentira. Además, cualquier antropólogo que volvió 10 años después al pueblo que había observado, se encuentra con otras adaptaciones de la mitología, por ejemplo, para decir otras cosas que son del presente. No hay, costumbrismo es fundamentalista, pero los caciques lo defienden, sobre todo cuando se encuentra, y eso lo ha demostrado muy bien Chiapas, ¿no? Las mujeres de Chiapas, ¿no? Porque, ¿qué va a decirle al cacique a las mujeres cuando la mujer quiere un grado mayor de impacto en la política colectiva, por ejemplo, de incidencia en el destino colectivo? Es decir, no. ¿Y qué dijeron? Esto está escrito también en el movimiento negro norteamericano, o sea, lo mismo, idéntico, con la misma estructura. El cacique va a decir no. Por ejemplo, Du Bois, que es el gran teórico, filósofo negro del norte, ¿no? Tiene un texto que dice que el peor mal que le sucedió al hombre negro, lo peor que le ha sucedido al hombre negro no fue que los lincharan, que les robaran su trabajo sin remuneración, que usaran su cuerpo hasta la exhaustión para trabajar, y todas esas cosas terribles, los quemaran vivos. No, lo peor que le pasó al hombre negro, dice Du Bois, en un texto muy desafortunado, es que le prostituyeran a sus mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué es lo peor que le sucedió? Hay una cosa, sería cómico si no fuera trágico. Claro que no es lo peor. Lo peor que le sucedió es que lo quemaran vivo, que lo lincharan, que le robaran su trabajo. Pero ahí la posición de la mujer en ese conflicto con el blanco, que es el conflicto del hombre no blanco, del hombre negro, del hombre indígena, con el hombre blanco. Si no hubiera habido una masculinidad, que ese es otro debate dentro del feminismo, si no hubiera habido una masculinidad precolonial, no hubiera sido posible la colonización misma, porque la colonización se consigue mediante la dominación de la sexualidad blanca por la captura de la sexualidad del hombre indígena, el aprendizaje del hombre indígena de la sexualidad del hombre blanco. Ahí se pierden los territorios, ahí se pierde la aldea, ahí se pierde el mundo. Bueno, quería decir otra cosa, pero me la olvidé.